Entrevista de este sábado 5 de octubre de 2019 y lo vamos a hacer de una excelente manera. Hace tiempo que no tenía noticias de la persona que voy a presentar en este momento. Hemos tenido el gusto de tenerlo aquí en el estudio en varias oportunidades, pero ahora está en La Paz. Estoy hablando de Víctor Hugo Cárdenas. Muy buen día, Víctor Hugo. Maggie, buen día. Una linda sorpresa, linda mañana. Saludos a ti y a todos los oyentes. Un placer. Lo estamos llamando a Víctor Hugo, esta vez ya en su calidad de candidato a la presidencia por Unidad Cívica Solidaridad UCS. La primera pregunta, querido Víctor Hugo, estamos a solo 3 domingos de las elecciones generales, un tiempo cortísimo para poder llegar a toda la gente con una propuesta, con un plan, y además en condiciones, me imagino, muy desiguales en esta campaña. ¿Cómo la está viviendo Víctor Hugo Cárdenas? Con mucha preocupación, pero también con mucha esperanza. Preocupación porque no es una elección normal, no es una elección limpia, legal ni competitiva. Por el contrario, es una elección que pisoteó la Constitución. El binomio oficialista ha sido inscrito contra el artículo 168, no se respetó el voto popular del 21F y por otra parte tiene un árbitro totalmente parcializado. Este Tribunal Supremo Electoral va a asignar los votos que ellos consideren necesarios a cada una de las candidaturas para favorecer la selección de Evo Morales. Por eso no es una elección legal, tampoco es elección libre, porque el gobierno está comprando votos, está chantajeando al elector, comete el delito de cohecho electoral al chantajear con obras a cambio de votos. Y los siguientes días, estoy seguro, va a anunciar el segundo aguinaldo. Utiliza al Estado, a los impuestos, a los empleados, a los vehículos, aviones, oficinas del Estado para hacer su campaña electoral. Ni qué decir el Ministerio de Comunicación. Esto no es una elección libre. El elector está siendo presionado. El gobierno ya no gobierna, está en permanente campaña electoral. Y los ministros, en vez de gobernar, son jefes de campaña, como nunca se había visto en el pasado. Por lo tanto, esta elección no es legal ni libre, tampoco competitiva. Es decir, los actores no estamos compitiendo en condiciones parejas y similares. Víctor Hugo, pese a todo eso, estamos obligados a ir a las elecciones el 20 de octubre. Así es, obligados, esa es la palabra correcta, pero obligados con cuestionamientos internos y externos. El Cabildo recientemente realizado, por ejemplo, reclama el respeto al voto popular y reclama la ilegalidad de la inscripción del binomio oficialista. Y fuera del país hay serios cuestionamientos. La mayoría de los países vecinos cuestionan la ilegalidad de la reelección de Evo Morales. La Unión Europea, por escrito, hizo observaciones realmente muy importantes sobre la falta de carácter democrático de este proceso electoral. Y el Senado de los Estados Unidos, por unanimidad, entre republicanos y demócratas, votaron por unanimidad una observación seria a la constitucionalidad de la candidatura de Evo Morales. Suponiendo que impusiera su capricho Evo y ganara las elecciones, va a tener escasa legitimidad, porque el resultado será parte de un fraude gigantesco que comenzó con la inscripción de este binomio, con las elecciones primarias y concluirá con el día de la elección. Un fraude a todas luces evidente, con muchas pruebas, y que van a debilitar y han debilitado la naturaleza democrática de estas elecciones. Víctor Hugo, a estas alturas del partido la verdad que cuesta mucho hacer algunas preguntas o cuestionarse algunas cosas porque ya no hay vuelta atrás. El proceso estaba además fijado por las leyes, las normas, correspondía que haya esta elección el 20 de octubre o el 27 en realidad, porque esa era la fecha correcta, pero todo ha sido alterado en este proceso, por supuesto por los intereses que tiene el partido de gobierno
y todas las fuerzas políticas de oposición se han sometido a esa imposición del gobierno. Esta no es una pésima señal. Estoy pensando incluso en la cantidad de frentes que hay en este momento pugnando por el voto de la gente que está descontenta con lo que está haciendo el gobierno del MAS. Es una pésima señal, evidentemente. De nuestra parte, a fines del año pasado, inmediatamente después de que retornaron del bochorno internacional de La Haya, nos hemos puesto en campaña para diversas acciones, empezando por la preocupación de unir a la oposición y después de noviembre, una vez que no se logró eso, tratar de coordinar esfuerzos para lograr las denuncias del Tribunal Supremo Electoral. Y justamente en tu programa conversábamos sobre ese tema. Decíamos que con un árbitro parcializado es difícil que se hagan elecciones libres, legales y competitivas. Sin embargo, varias candidaturas prohijadas por el gobierno no ayudaron a esta discusión y a esta lucha y prefirieron convivir con este tribunal y con estas condiciones totalmente desiguales, inequitativas y favorables absolutamente a la candidatura del gobierno. Se ha ido notando decisiones, por ejemplo, la revisión de las elecciones primarias. Esas elecciones primarias han sido creadas y aplicadas para que solo quienes participen en esas elecciones puedan continuar como candidatos. Y el gobierno y su tribunal electoral se encargaron de pisotear ese carácter de elección primaria y después autorizaron y permitieron cambio de candidatos. ¿A cambio de qué? Al parecer hubo acuerdos políticos. Y varias otras decisiones que el tribunal electoral ha tomado han sido en abierta concomitancia con el gobierno. Esto fue muy lamentable y de hecho la formación de otras candidaturas, la habilitación mediante el Tribunal Electoral, ahora se sabe que fueron prohijadas por el gobierno para intentar confundir al electorado y dispersar la votación. Víctor Hugo, algo que me ha llamado muchísimo la atención a lo largo de estos meses y se lo planteé aquí a Johnny Fernández, que es el jefe nacional de UCS, es la bajísima intención de voto que tiene, no hablo del partido, hablo sobre todo de Víctor Hugo Cárdenas, porque usted es la figura principal, no solo porque es el candidato a la vicepresidencia, sino porque era el referente político cuyo nombre ya venía circulando. Yo se lo hice saber, incluso a usted aquí, antes de que se definieran las candidaturas, de la simpatía de la que usted gozaba antes de iniciarse esta carrera electoral, en medio de mucha gente que lo recordaba a usted como vicepresidente, y luego también por la actuación que usted ha tenido a lo largo de todos estos últimos años. Usted ha sido víctima también de la violencia política del MAS, ha sabido salir adelante, ha tenido una posición siempre firme. Y yo le planteaba a Johnny Fernández cómo era posible que esta candidatura a la cabeza de Víctor Hugo Cárdenas estuviera tan bajo en la intención de voto. Ustedes han hecho este análisis, Víctor Hugo, ¿a qué atribuye este factor? Efectivamente, hemos conversado, hemos analizado, hay varios factores que confluyen en esta realidad, sin dar absoluta razón a las encuestas que, como usted sabe, responden a los intereses de quienes les pagan, y por otra parte cada encuesta tiene su camiseta puesta. Menciono solamente las últimas. Una de ellas dice que entre el primero y el segundo hay 6 o 7 puntos de diferencia, y la otra dice que son 22 puntos. ¿Cuál creerlo? Es una chacota. Lo cierto es que una trabaja con el gobierno y la otra trabaja con una candidatura de oposición. Pero más allá de esas cifras, ciertamente no hemos logrado la preferencia que uno hubiese deseado. Pero hay varios factores, y yo diría que son los mismos factores que el 2009 impidieron nuestra continuidad en la candidatura electoral, porque la mayoría de las opciones esa vez se alió con el gobierno. Me refiero al proceso electoral del 2009, y algo similar ocurrió el 2014. Hay muchas fuerzas en el sistema político que se preocupan por nuestra presencia en el escenario electoral. Por ejemplo, le digo 2 ejemplos.
Plantear una radical rebaja de impuestos en el país, como hemos proclamado ahora, molesta a muchos. Y me lo dijeron, eso no puedes plantearlo porque se nos va la pega, se nos va el laburo, se nos va el trabajo, y eso es cierto. Eso es quitar la mamadera a todos los políticos que se han acostumbrado durante todo este tiempo a vivir de los impuestos de la ciudadanía. Y al parecer también la ciudadanía, Maggi, se ha acostumbrado a alimentar con altos impuestos al mundo político y sobre todo al mundo politiquero. Es decir, hay una concepción estatista, socialista, que privilegia al gobierno para mantenerle con altos impuestos, cuando ese dinero bien podría ser destinado a apoyar a los sectores productivos pequeños, medianos y grandes, como es nuestra propuesta, o a estimular a la juventud que crea su primer negocio, su primer emprendimiento, como ahora planteamos, con 3 a 5 años de cero impuestos, hasta que se estabilicen. Planteamos una opción distinta, totalmente diferente a lo que en el pasado se hacía, pero al parecer no siempre tiene amigos, no siempre tiene simpatizantes esta idea, porque tanto políticos como electores nos hemos acostumbrado al viejo estatismo socialista, marxista, de izquierda, que está en la mentalidad de la mayoría, no solo del mundo político, también de la propia sociedad boliviana. Estamos remando contracorriente, es cierto, pero hay gente que capta nuestra visión, nuestro discurso, nuestros planteamientos, y por lo visto esto va a ser un trabajo duro, más duro de lo que habíamos pensado, para reordenar la economía, la sociedad y la política del país. Espero que la gente no se dé cuenta cuando sea demasiado tarde, cuando entremos al escenario parecido al de Venezuela. ¿Recuerdan, Maggi, que el gas, por ejemplo, ya no tenemos, las reservas son escasas, y el tipo de cambio va a ser difícil mantenerlo en estas condiciones? Cerca a $1 millón ya es la cantidad de subvención solamente en diésel y en gasolina. O sea, estamos importando más cantidad de diésel y más cantidad de gasolina porque no tenemos la cantidad de líquidos como para poder llenar ese vacío. El hueco fiscal es enorme. El gobierno se está endeudando a más no poder, está liquidando las reservas internacionales que el 2014 eran más de $15,000 millones y hoy día están entre 5 y 7 mil millones. Se lo están devorando y está contrayendo deudas peligrosísimas, y tarde o temprano eso va a estallar en las manos de algún gobierno venidero. Evo no va a pagar esa deuda, pero lo va a dejar de la mecha, de la dinamita encendida, para que estalle en manos de un gobierno siguiente. Por eso, el camino que nosotros ofrecemos es prever ese escenario de crisis. Las otras candidaturas siguen con el viejo estatismo, con los altos impuestos, con el doble aguinaldo, etcétera, etcétera. Ese es el escenario y pisamos realidad, Maggi, pero preferimos decir la verdad antes que entrar en un show estatista. Víctor Hugo Cárdenas, ¿qué puede hacer UCS, qué puede hacer la campaña del partido que lo está proponiendo a usted como presidente de Bolivia para revertir este panorama en estas 2 últimas semanas que tienen para trabajar en la propaganda, para trabajar en llegar a la gente con la propuesta? Es poquísimo tiempo, y al frente tenemos 2 fuerzas de oposición que se están peleando más entre ellas, digamos, que frente al gobierno, también con la disputa de este voto, del descontento, Víctor Hugo. ¿Qué tiene UCS como propuesta o como planteamiento, como idea, para trabajar en estas 2 semanas que le quedan de campaña electoral? Las 2 principales opciones que según las encuestas aparecen como preferentes no son en realidad opciones. No va a haber elección. El término elección en castellano quiere decir elegir entre A y entre B. Eso es una elección. Puede ganar A o puede ganar B. En este caso solamente es escoger entre A y A1. Es decir, las principales candidaturas tienen casi el mismo programa. No va a haber elección. Van a elegir un mismo camino. La única opción distinta es la nuestra.
Ahora bien, ¿cómo podemos encarar exitosamente y qué vamos a hacer estas últimas semanas? Apurar, incrementar, esforzarnos mucho más en el trabajo que todos los componentes del proyecto estamos realizando. Tenemos virtudes, pero también tenemos limitaciones. Y una de las limitaciones más serias es, por ejemplo, la financiera. No tenemos acceso a recursos del Estado, de ministerios, como tiene el partido oficialista. No tenemos acceso a dineros de gobernaciones ni de municipios. La mayoría de candidaturas están haciendo campaña con recursos públicos. Nosotros gastamos dinero de nuestros bolsillos y duplicando esfuerzos, talón, planta, punta, en un recorrido que requiere más sacrificios, pero no tenemos otra si queremos mantener con honestidad y con claridad nuestros principios y nuestros planteamientos. Hemos evaluado hace semanas este último tramo y estamos esforzándonos doblemente en distintos niveles de lo que significa hacer una campaña electoral y a nivel nacional. No nos queda otra seguir trabajando intensamente sin quebrarnos, sin desviarnos de nuestros planteamientos centrales y estructurales. Pueden no ser muy populares, pero eso es lo que creemos, y como no debemos nada a nadie, entonces podemos decir las cosas claramente y con toda franqueza. Una pregunta más, Víctor Hugo. ¿Hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que algunas de las fuerzas que están en la oposición hagan algún tipo de alianza, hagan algún tipo de pronunciamientos antes del 20 de octubre? ¿En qué sentido? En unirse, en decir, perfecto, vamos a hacer una fuerza común más allá de por quienes voten, pero estamos decididos, no sé, un discurso de unidad que no existe en este momento. Como digo, los opositores, las fuerzas opositoras están más peleándose entre sí mismas por este voto del descontento que enfrentando a una candidatura inconstitucional como es la candidatura oficialista. Yo no veo, Maggie, señales en ese sentido. Tal vez en el sentido recientemente de unir acciones para cambiar al Tribunal Supremo Electoral, pero incluso eso al parecer no muestra señales de intensa vitalidad. Técnicamente el proceso unitario tuvo un límite, fue en noviembre del año pasado, y quienes hoy día claman unidad han sido los principales escollos y obstáculos hasta fines del año pasado para lograr unidad. Y paradójicamente, quienes veían con desconfianza a las luchas del 21F y a plataformas ciudadanas, hoy día se volvieron enamoradísimos de las plataformas ciudadanas y del 21F. Después de las elecciones realizaremos una evaluación al detalle y contar la historia secreta de todo este proceso de supuesta construcción de unidad que fue herida mortalmente con el escándalo de La Haya. Hasta La Haya, hasta el viaje a La Haya, donde iba a haber la victoria boliviana, había conversaciones entre diferentes opciones políticas de oposición. Pero una vez fracasado en La Haya con el bochorno internacional más grande, los principales protagonistas vuelven, uno candidato del oficialismo y el otro de la oposición. Descubren que después de trabajar 7, 8 años de forma conjunta habían sido adversarios, y al volver ya no se quiere hablar de unidad, ya no se quiere ninguna relación entre partidos políticos, y ahí se frenó en seco un proceso unitario que podía haber sido significativo. Hoy soy muy pesimista, no veo ninguna señal en ese sentido, y creo en última instancia el voto popular va a ser el principal cernidor, ya que apoye o rechace a las opciones que existen. De cualquier forma, en democracia no hay que extrañarse que hayan varias opciones. Solamente en dictadura puede haber una sola opción, como hay en Cuba. Solo hay un partido comunista que merece el voto popular. En una dictadura hay una sola opción. En democracia es bueno que hayan 2, 3, 4, 5, 6 opciones, y que el país con su voto elija, premie o castigue a los candidatos que están en carrera. Víctor Hugo Cárdenas, le agradezco muchísimo por este contacto telefónico. Espero que tenga una buena jornada hoy, un buen fin de semana, y vamos a estar en contacto. Hasta pronto, Maggie. Un saludo cordial a Santa Cruz y felicidades por el cabildo histórico que han realizado. Hasta pronto.
Ha sido el contacto, la entrevista por teléfono que le hemos hecho al candidato a la presidencia por UCS, Víctor Hugo Cárdenas. En unos minutitos más después de este corte, vamos a hablar con otro candidato a diputado, en este caso de UCS también, Manfredo Bravo, que nos va a hablar de la propuesta del programa de gobierno que plantea la candidatura de Víctor Hugo Cárdenas y Humberto Peinado. Nos vamos a un corte, Davico. Ya regresamos con Semanario